porque hay historias que son un refugio para estos tiempos de caos y locura. Desde los estudios de Fulgor Lab en Santiago de Chile, Francisco Carrasco y Víctor Hugo Ortega conversan sobre series que emborrachan. Aquí comienza McNulty Podcast. Ring, ring. Pick up. What? Pick up the phone. Hello? Allô? Vanny, c'est Céline. Ah, Comment ça va? ça va bien. Et toi? Il m'est arrivé quelque chose d'incroyable. I've been working on my English recently. You want to talk in English just for laughs? Yeah, okay. That's a good idea. I don't think I'm going to be able to make it for lunch today. I'm sorry. I met a guy on the train and I got off with him in Vienna. We're still there. Are you crazy? Probably. Hola, hola, ¿cómo están? Sean muy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de McNulty Podcast. Estoy acá con mi amigo Francisco Carrasco en los estudios de Fulgor Lab. Acabábamos de escuchar una escena de la película Antes del Amanecer de Richard Linklater. Ustedes se preguntarán por qué, si este es un podcast de series. Pero hoy día tenemos una jugada, digamos, diferente. Vamos a hablar por primera vez de una serie cinematográfica, de una serie de películas, si es que existe el concepto. Lo vamos a dilucidar en este capítulo número 4, que está dedicado a la llamada trilogía Before, dirigida por el cineasta estadounidense Richard Linklater, protagonizada por Ethan Hawke y Julie Delpy. ¿Cómo estás, Francisco Carrasco? Contento. Llegué bien, con tiempo, y vamos a comentar quizás la mejor trilogía de la historia. Para mí es de las buenas. Esta trilogía compuesta por Antes del Amanecer del año 1995, después Antes del Atardecer del año 2004 y la última parte de esta trilogía que... Antes de la medianoche, que ¿cómo catalogamos como trilogía de romance, drama, cine indie? Una buena pregunta esa. Sí, lo habíamos conversado. Es como una fusión, ¿no? Un híbrido. Bueno, en los clásicos muebles de Blockbuster era romántica. Romance, claro, romance. Pero después mutó. Y a partir de eso yo creo que es una buena idea del por qué es una serie de cinematográfica. Sí, interesante que mutó y también mutó a nivel de producción, ¿no es cierto? Porque en la primera parte de la trilogía era una película que estaba en la sección de romance, pero una película indie también. Absolutamente. Después la segunda mantuvo el concepto de lo indie, pero había gente que decía, no sé si es de romance, es un drama indie la 2. Y la tercera ya derechamente era como un drama familiar, pero ya de indie tenía menos, ¿no? Porque ya había otra intención, pero es como paño que cortar a lo largo del capítulo. Yo primero te quiero proponer una breve conversación sobre esta complejización que vamos a hacer del concepto de serie. Porque comúnmente las series están asociadas a la televisión, ahora al streaming. ¿Tú crees que las series son exclusivas de la TV o el streaming o se puede hablar de series cinematográficas? A mí me cuesta un poquito eso. Te lo comenté en su minuto porque en el fondo una serie tiene por propiedad de que es la evolución de una historia. No es solamente el relato de una historia, sino la historia de ciertos elementos o lugares, como por ejemplo era The Wire con la ciudad de Baltimore, etc. Pero yo creo que aquí está muy bien ocupada la definición de evolución. Uh-huh. Es una serie que parte en una película indie del 95 que no se tenía mayor prospecto, de muy bajo presupuesto, como 2,5 millones de dólares. De dólares. Que tampoco recaudó tanto más, aproximadamente 6, que tuvo sí buenos premios como el León de Plata y León de Oro en Berlín, uh-huh. Pero que no pasó eso. Y que de alguna manera generó un culto que la derivó en una segunda y posteriormente en la tercera. Entonces sí, yo creo que existe. ¿Tú la considerarías una serie cinematográfica? Sí, una serie cinematográfica, y a diferencia, por ejemplo, El Padrino, que es otra gran trilogía, se rodea de una misma historia. Uh-huh. Evoluciona por el traspaso del poder de Vito a Michael, pero aquí hay como una intención que se fue descubriendo a poco. De a poco, sí. A ver, veamos qué dicen las definiciones. La RAE define serie como el conjunto de cosas que se suceden unas a otras y que están relacionadas entre sí.
El concepto viene de la literatura, obviamente. Por lo tanto, no es tan descabellado pensar que en el cine pueden haber series, ¿no? Star Wars, digamos, El Padrino, Rocky y la trilogía Before para mí es parte de eso. Por otro lado, comúnmente vemos en rotulaciones de internet que para mucha gente el concepto de serie es un sinónimo del concepto de saga. Se habla de saga cinematográfica, se habla de series de streaming. Una saga es una única historia que se extiende a lo largo de varios libros. Una única historia, ¿no? Mientras que una serie son varios libros con protagonistas diferentes, pero que tienen relación entre ellos. Acá están más delimitados los conceptos, pero comúnmente se habla de saga cinematográfica. Rocky es una saga cinematográfica y los personajes son los mismos. ¿Qué quiero decir con esto? No provocar como un caos conceptual, sino que más bien estimular la conversación. Estimular la conversación y hablar de lo complejo que sería delimitar una y otra, ¿no? Lo que pasa es que también para mí, aparte del concepto, está en cómo se hace. Y es lo que acabo de relatar. O sea, era una película que iba a ser una otra película indie de los 90, claro, que tuvo un boom en esa época, el cine independiente de autoría, una masificación, pero adquirió otro sentido, y eso yo le doy valor. Tiene el valor de que, claro, cuando se empezó a hacer no se sabía que iba a haber una continuidad, y eso es interesante igual, porque no siempre sucede así. Hay propuestas que están pensadas para ser, digamos, únicas, otras que están pensadas para hacer una infinidad de películas, y nos parecía interesante también que este podcast, que mayormente está enfocado en las series, diera el salto hacia una serie, digamos, que ha tenido su posicionamiento en el cine, que por supuesto que ha cambiado, ¿no es cierto? Piensen ustedes que los espectadores de una generación vieron Antes del Amanecer en el cine. Y hoy en día quien accede a esta trilogía accede por cualquiera de las plataformas de streaming. Hoy actualmente en HBO. En HBO. ¿Qué relación tenemos nosotros como espectadores con esta trilogía y con sus protagonistas, que son Jesse, el personaje interpretado por Ethan Hawke, y Julie Delpy, que es Celine? Así, en este momento de tu vida, ¿cómo te posicionas frente a esta dupla y a este concepto de Richard Linklater? Lamento no haber visto la primera en su tiempo, porque era muy chico. Yo tampoco vi la primera. ¿Cuál fue la primera que viste? Yo la segunda. La segunda, antes del atardecer. Después, obviamente, fui de cabeza a ver la primera, Antes del Amanecer, y en el cine sí tuve el privilegio de ver Antes de la Medianoche. Ah, mira. Y yo me acuerdo que había harta expectación cuando se estrenó. Yo no la vi en el cine, ¿ya? Te soy honesto. Pero había harta expectación. Me acuerdo de haber pasado por el biógrafo, por el Normandí, como los afiches, la gente estaba como muy prendida. Año 2013. Septiembre de 2013 se estrenó en Chile, me acuerdo perfecto. Sí, yo no la vi en esos cines tan de culto, sino la vi en un Hoyts de aquí del centro. Y también había como efervescencia, ¿no? Mucha. Uh-huh. La sala se llenó, y se llenó de un público súper heterogéneo, y todos en pareja, obviamente. Eso es interesante, cuando las películas, digamos, que no estaban destinadas a ser, para decirlo de una forma más grotesca, películas que no son Rápido y Furioso, generan ese gustillo de la serie, digamos, ¿cachai? Aquí había una continuidad por ir a ver qué pasaba con. Eso me parece súper interesante. Es que igual yo conozco a harta gente que le gusta Rápido y Furioso. No, a mí también, pero no sé si la 8 o creo que hay algunas que son buenas, pero claramente es una buena... Es grotesca la relación, pero también es súper efectiva, porque una depende absolutamente de lo grandilocuente, ¿cachai? En cambio esta otra depende de lo mínimo, que es el diálogo, que es uno de los elementos que vamos a conversar también. Yo la relación que tengo con la trilogía parte de la segunda, que fue la primera que vi. Antes del atardecer. Y la segunda me llevó a ver la primera, y ahí estaba como en confusión. Creo que con el paso del tiempo, conversando contigo y con otros amigos, he ido entendiendo como el lugar que tiene la trilogía en el contexto del cine de los 90, de principios del 2000, y que también me hizo ver la grandeza que tiene la segunda parte, que es la más cortita, que dura como una hora, un poco más de 1 hora 20. Esa es tu preferida, en el fondo. Sí. ¿La tuya también? Sí, pero yo creo que es súper interesante entender la evolución que tuvo la trilogía. Entonces, por ejemplo, hablabas de saga y hablabas de serie, pero aquí esta trilogía realmente tiene una evolución, y la evolución que fue recreándose en cada persona que la vio es generalmente la misma, por el viaje que tienen los protagonistas. Tienen un viaje
de vida. Y ese viaje de vida que probablemente generaron una de las 10 mejores parejas en la historia del cine, que es en este caso Jesse y Celine, tienen un viaje vital súper importante que tú te identificas con él. O sea, cuando yo fui a este cine a ver antes de la medianoche del 2013, yo por la conversación de las personas yo me di cuenta que todos habían visto las otras dos. Claro. Que todos están expectantes qué te iba a traer esta nueva película, esta nueva pareja, qué iba a aportar a este viaje vital de estos amantes que en el fondo se quedaron en la cultura popular, porque si bien nunca ha sido una película masiva, sí es muy de culto. A las personas que la ven muy difícilmente vieron una, Claro. muy probablemente vieron las 3. Sí, interesante eso. También interesante la conexión con las generaciones, porque cuando yo vi la segunda y yo tenía más la edad de ellos en la primera que en la segunda. Y creo que ahora tengo la edad de ellos en la tercera. Entonces como que uno tiende a hacer ese ejercicio como de relación, ¿no es cierto? Ya, ¿en qué estaba yo? ¿O qué tanto me identifico con los personajes? Y ahí es interesante porque hay diálogos que tienen ellos que representan su forma de ver la vida y tú te vas identificando con algunas cosas o te vas dando cuenta, digamos, también ¿Cómo tú evolucionaste? cómo tú evolucionaste y cuál es el imaginario de cosas que te motivan o que te dan como un entorno en torno a consideraciones culturales, ¿cachai? Ellos son, digamos, él es estadounidense, ella es francesa y son tipos, digamos, como clase media, digamos. Igual tengo una confusión con eso, a propósito de que las clases hoy día tuve una conversación sobre eso, de lo que significa clase media en otros países diferente a lo que significa acá, sobre todo en estos tiempos. Sí, pero son una clase media educada. Eso. En ambos países. Sí, eso es muy preciso. Sí. ¿A ti te pasaba eso también de que cuando la viste comparabas y como en qué estabas tú? Cuando viste la 3, digo. Sí, cuando volví a ver las 3 para el capítulo y claro, veo la tercera y me siento súper reflejado, no en el tema de tener hijos porque no los tengo hoy, pero en esa conexión de cómo el amor evoluciona. Claro, esas son las peleas que te imaginas. Esas son las peleas que yo quiero para mí. No. Y bueno, conversemos antes de ir con la canción de Richard Linklater, que es un cineasta, digamos, hace un cine de autor que partió haciendo un cine muy pop, que se diferencia del resto de los directores de su generación, porque tiene una obsesión, una fijación con el tiempo. Un cine muy temporal. Un cine muy temporal, filosófico. Y hay un detalle que, bueno, quienes nos están escuchando y han seguido la trilogía lo tienen claro, quienes no, les contamos que estas películas están diferenciadas por 9 años, que son los mismos 9 años en que se realizaron, ¿no es cierto? Efectivamente. Entonces ahí hay un tema con el cambio, las variaciones del físico, digamos, las variaciones del carácter. El deseo de dar el paso del tiempo. El deseo del paso del tiempo. Y que se ve súper refrendado después en su película Boyhood, que es per se es como ya el paroxismo de su obsesión por el tiempo. Es casi como un tratado del cine según él. Sí, claro, porque es una película que se filma a lo largo de muchos años. ¿12? Creo que son 12. Y bueno, la misma trilogía Before en esta condición de que sean exactamente cada 9 años. Estrenada en agosto, tanto del 95, del 2004 y 2013. Y 2013. Y el 2022 que quedamos esperando. Sí, pues me acuerdo que subieron un video a propósito de la pandemia en que tenían una conversación y develaron algunas cositas, digamos, de cómo habían hecho la trilogía, porque entre otras de las cosas interesantes y que la diferencian de películas que Blockbuster llamaba de romance, es que acá la dupla protagónica participa de los guiones también. A partir de la 2. A partir de la 2, pero en la 1 ya eran consultores, ya proponían. Digamos que Linklater siempre les dio manija para que pudieran opinar, ¿no es cierto? Algo que, si bien me gusta mucho cuando Harry conoció a Sally, no sé si, o películas de esa época, no sé si pasaba, digamos, que los actores tuvieran esa injerencia, ¿no? O sea, los actores generalmente no tienen tanta voz y voto en lo que es el desarrollo de guión. Quizás en determinadas escenas y según el director. Y aquí en este caso Linklater le dio banda ancha para que ellos creasen. Tú, como bien dices, fueron consultores, pero la segunda... No aparecen en los créditos. No. Pero a partir de la segunda y la tercera sí son parte del guión oficialmente. De hecho, en 2004 estuvieron nominados al Oscar. Ah, mira, no me acordaba. No lo ganaron, pero estuvieron nominados al Oscar. Y creo que... Pero ahí estuvieron nominados como... Fueron parte de la producción. Linklater, Delpy y Hawk.
Oh, buen dato, no Sí, lo po. tenía. No, lo y tenía. a diferencia de la primera, donde la guionista es Kim Creason y Richard Linklater, después ellos integran una forma, porque adquiere alguna estructura la película. Hubiera sido notable que lo hubieran ganado, porque dicen que ese Oscar siempre es un Oscar muy meritócrata dentro del lobby que significa, ¿no? Porque el de guión original. El de guión original. No, y aparte porque todos los que gustan de la saga en el fondo son personas que por sobre todo aprecian la dramaturgia, la intensidad y la sí, calidad sí. del diálogo. Buen detalle, que digamos que la trilogía Before de Richard Linklater te puede dar mucha referencia a quienes estén interesados en la escritura. Pero absolutamente. Absolutamente. Ya vamos a contar por qué. Vamos con entonces el tema para dar un cortecito a este primer bloque con este temazo de Julie Delpy de la segunda película, parte de la banda sonora de Before the Sunset, a Waltz for a Night, aquí en McNulty Podcast. Let me sing you a waltz out of nowhere, out of my thoughts. Let me sing you a waltz about this one night stand. You were for me that night everything I always dreamt of in life. But now you're gone, you are far gone, all the way to your island of rain. It was for you just a one night thing, but you were much more to me, just so you know. I don't care what they say, I know what you meant for me that day. I just want another try, I just want another night, even if it doesn't seem quite right. You meant for me much more than anyone I've met before. One single night with you, little Jessie, is worth 1,000 with anybody. I have no bitterness, my sweet, I'll never forget this one night thing. Even tomorrow in other arms, my heart will stay yours until I die. Let me sing you a waltz out of nowhere, out of my blues. Let me sing you a waltz about this lovely one night stand. Y hemos vuelto de esta tierna, dulce canción a Waltz for a Night, que es el Vals por una noche, de Julie Delpy, de la película Before the Sunset del año 2004. ¿Temazo? Temazo, sí. Y esta versión que acabamos de escuchar es la misma versión que canta ella en la película, porque ella, después de esta parte de la trilogía, sacó un disco con varios temas, algunos que aparecen en la trilogía, o en lo que hasta ese momento era un díptico, y otros temas que eran covers y composiciones de ella. Y esta es la versión, digamos, que suena en la película, en una escena memorable cuando le hace referencia a que va a perder un avión, ¿no es cierto? Y ya vamos a contar ahí por qué termina así. Buscando información, estaba como uno de los mejores cierres, como línea de cierre, esa que habla Julie Delpy. Cuando le dice que va a perder un avión. Cuando dice que va a perder un avión. Imitando a Nina Simone. Imitando a Nina Simone, gran escena.
Oye, te quería proponer para este bloque comentar en qué se basa el éxito de esta trilogía. Que hay algún otro conjunto de películas, series que se les parezca y qué es lo que la transforma tan de culto. Qué diálogo este. Bueno, lo primero es que el amor siempre es una trama o una storyline, digamos, al que uno le puede tener devoción, ¿no es cierto? Yo la encuentro súper compleja, porque encuentro que es un cine súper desgastado. Sí, no, pero vamos por partes. De partida ya es como cualquier película de chico conoce chica o chica conoce chico que malamente está muy adosado a la idea de la comedia, siempre, digamos, atrae porque es una situación que uno reconoce incluso en teleseries locales, ¿cachai? Digamos que es una trama, subtrama o trama colateral que es muy parte de la vida y con la que uno puede enlazar un vínculo, ya sea como espectador o como alguien que ha vivido algo así. Entonces es muy idílica la propuesta de alguien que se conoce en un tren, ¿cachai? Hay una cuestión ahí romántica que yo creo que es súper utópica, soñada, idílica. Lo segundo es que se hace con un mecanismo de un cine que, al ser tan indie, al ser tan independiente, al ser de tan pocos recursos, hace que se privilegie el ingenio por sobre los costos de producción. Y eso tiene en lo que uno ve reflejado en pantalla la gran característica de esta trilogía, que son las largas conversaciones, los largos diálogos, las caminatas, digamos, en que no hay corte, no hay un montaje dinámico ni un montaje frenético que apure eso. O sea, en el fondo es como el cine antifalopa, como decía el buen Raúl Ruiz, como lo contrario a Scorsese. Qué preciso y qué acertado comentario, ¿verdad? Eso lo dijo en una entrevista que le hice yo cuando, sí, pues me acuerdo. Cuando decía que encontraba que yo pesado, le insistí sobre qué opinaba él de Scorsese. Sobre el cine Scorsese y dijo, es como medio cocainómano. Claro. Pero lo dice él con un cierto rasgo de ironía. Pero con una ironía bien así como... Pero es que Raúl Ruiz, a ver, seamos honestos, Raúl Ruiz como de lo poco que en el mundo que podría decirle Scorsese una tallita. Sí, me dejaste pensando que su ironía siempre es como súper rajada, ¿cachai? Claro, lo encuentro medio cocainómano, pero ni siquiera se como que se compungió, digamos. No, le da lo mismo. Y en ese sentido es un cine de un plano bien amplio y disfruta mucho de la ciudad. Sí, esa es otra relación interesante. Ahora, requiere... es arriesgada la apuesta porque requiere atención. Como tiene poco dinamismo, como es antifalopa, como decís tú, requiere atención. Y los personajes, la primera escena están en un tren y esa escena es larga. Entonces digamos que un espectador demasiado ansioso, como a veces nosotros mismos somos, no aguantaría. Pero ahí hay una primera virtud del director, que es que te lanzan ideas súper atrayentes. Como la idea, en un momento él le dice a ella que le gustaría, está obsesionado con un reality. Es como que describe el Gran Hermano antes del Gran Hermano, ¿cachai? Sí. Entonces, me dio risa esa cuestión, sí, porque en el fondo toma un elemento que estaban haciendo el año 94. El año 94, probablemente filmado antes, preproducido antes, ¿no es cierto? Claro, entonces estamos hablando de que el tipo ya estaba en este caso Linklater estaba como con ciertos elementos de televisión en su cabeza, como era el reality, pero lo otro que me pasó mucho es que la película en general, antes del amanecer, la primera. Antes del amanecer, la primera, me relajó. Sí. En cambio, antes del atardecer, la segunda, es súper hiperactiva, es más corta, pero es más intensa. No sé si es hiperactiva, pero sí... En términos de diálogo, sí. Porque tiene una afluencia de diálogo de como un 2 de diálogo, de ping-pong de ideas. ¿No será que a mí lo que me pasa con la segunda, la primera, estoy remitiéndome a la primera vez que la vi, que uno quiere que pasen cosas, pero no por la necesidad de que haya un cine más falopa, ¿cachai? Sino que por la necesidad de que haya más acción entre ellos, para cachar si se quedan juntos o no, ¿cachai? Como que uno tiene esa fijación con eso. Entonces como se empieza a dilatar y uno le pone display y ¿cachai? Que quedan 10 minutos y uno dice, ¿qué va a pasar acá? Y eso lo encuentro, por eso para mí es como la gran obra maestra de la trilogía, la segunda. Esa mirada lúdica que tiene con el paso del tiempo de la película, que es casi una película en tiempo real. Sí, absolutamente. Es decir, el tiempo que tú estás viviendo como espectador es el tiempo de ellos en un cafetín en París, ¿cachai?
No, y lo otro es que la serie, la trilogía en sí, No, pues sí, una serie. No nos contradigamos. no, pero tiene una evolución temporal que después en la tercera se manifiesta con los tiempos vitales de los personajes. Cuarentones con hijos, donde ya este pimponeo no se da, están sumergidos en otras realidades, tienen hijos, entonces les cuesta volver a la atmósfera inicial. Que es la razón por la cual nosotros discrepamos un poco con la 3. Sí. ¿Cachai? Porque tú eres más fan de la 3 que yo. O sea, a mí me gusta, pero eso que acabáis de escribir es precisamente la razón por la cual a mí no sé si me sigue fascinando después de la segunda vez que la vi. ¿Cachai? Yo al contrario, me gustó más porque... ¿Te gustó más? Sí, porque en el fondo yo no quisiera ver a ellos pololeando como veinteañeros, porque ya no son veinteañeros. No tiene que ver con eso. Igual lo tenemos apuntado más adelante, Sí. para pegar el preview. Pero en ese sentido, volviendo a la pregunta, ¿qué le hace tan de culto? Es eso. Que va como manifestándose súper bien las temporalidades del ser humano y por eso tú te vas identificando. Claro, como trilogía, claro, sí, tenés razón. Estoy de acuerdo con eso. ¿Y te parece también que lo que la hace de culto, lo que la hace exitosa, que obviamente no recaudó lo que recaudó Rocky, aunque para sus costos de producción recaudó bien, pero ¿no te pasa también que toda aquella película, toda aquella creación audiovisual o literaria, sobre todo audiovisual, que es un arte más caro, que antepone el ingenio por sobre los costos de producción, siempre es como algo llamativo, ¿cachai? Es como cuando hablábamos de los simuladores, ¿te acordáis? Sí, absolutamente. ¿No es cierto que eso pasa, que uno... Y también es más complejo hacerlo respecto a otros formatos, como por ejemplo la literatura, porque no va solo en la idea, va en la manifestación de la idea. Pero te pasa eso que con alguna serie o película uno no solamente quiere disfrutar lo que es su mundo ficticio, su diégesis, sino que también quiere saber cómo se hizo. Y con esta trilogía me pasa eso, sobre todo con las dos primeras. Oye, mira, están caminando por ahí en esta escena, ¿cachai? Seguramente tenían en cuenta que faltaba poco para que terminara. Como que yo me hago muchas preguntas sobre el making of. Y eso no me pasa siempre. Justamente ayer en la noche estaba viendo un making of de la segunda, porque si tú te fijas tiene muchos tonos dorados. Entonces eso se interpreta como el reencuentro. Buena fotografía la segunda. Gran fotografía la segunda. Y ellos, como era antes del atardecer, tenían que hacerlo entre las 2 de la tarde, 3 de la tarde, hasta las 7 de la tarde. No tenían más tiempo. Y tenía que ser un sol particular, por tanto no podía pasar de una cantidad de meses, que creo que eran como 2 meses. Tampoco lo había pensado y ahora que me lo tenéis toda la razón. Y además... Hasta en el afiche tiene ese color. Absolutamente. Y además tenía que ser una gran cantidad de parlamentos, porque la 2 es muy intensa en términos de parlamento, no en la carga emotiva solamente, sino de diálogos muy largos. Entonces al final era como una película, casi como una especie de obra de teatro, pero apurada en cine. Entonces era muy complejo, pero ahí obviamente tenía también mucho que ver el fiato que tenía Julie Delpy con Ethan Hawke, quien remarcaban que la habían preparado mucho, que toda esa fluidez, esa soltura, esa química que tienen entre ellos como pareja es muy estudiada. Ah, mira. Muy preparada. Eso, ya que citaste a Raúl Ruiz, me acuerdo de otra cosa que decía Raúl Ruiz, que a veces veis películas que se ven súper espontáneas, pero esa espontaneidad está súper entrenada, ¿cachai? Absolutamente. Y eso es como una ironía audiovisual, pero tiene todo el mérito. Tiene todo el sentido, tiene todo el mérito de que uno cuando piensa en el cine improvisado, uno piensa que es como nadie estudió nada, nadie hace nada. y en el fondo... es todo lo contrario. Es como una ejercitación de la improvisación, ¿cachai? Y eso es un factor que seguramente también se da en el teatro, pero en el cine tiene esta fluidez del movimiento. Y como son películas que tienen un gran transitar por rincones de la ciudad, se hace súper fresca. ¿En qué ciudad están en la 1? Están en un tren que iba de Praga. Budapest a Viena. En Viena, perdón, en Austria. En Austria. Sí, La segunda, París, y la tercera en Atenas. No, en Atenas. Es que Penepoleso Sur. Es Grecia. Es Grecia. Es Grecia. Uh-huh. Pero claro, ahí hay una virtud de crear desde la estructura, no del caos, que es como algo súper, muy particularmente chileno, así como ya, improvisemos. No, aquí no hay improvisación. Aquí es una cuestión súper... Creo que parte en el aeropuerto de Atenas, sí.
Acuérdate que parte en un aeropuerto la... Sí, tienes toda razón. Porque Cuando creo que se ve algo y creo que alguna vez alguien me dijo que el aeropuerto de Atenas. Por Sí, eso efectivamente tienes razón. Sí. Solo que después sean como una de esas Sí. playas bien feas que tienen ellos. Bueno, sobre el origen como película independiente en el contexto de los 90 y también sobre el origen de la película. Tú querías comentar la historia que da pie a toda la... a la trilogía con la película antes del amanecer del 95, que en el fondo es una historia que vivió el propio director Richard Linklater en el 89, cuando buscando un juguete para su sobrino en una visita a su hermana, se topa en Filadelfia, en la ciudad de Filadelfia, con una chica de 20 años llamada Amy Lerhaupt. Una niña norteamericana que están ahí con quien generan una conexión inmediata que hace que pasen todo el resto del día juntos. Claro. Claramente un flechazo de aquello, Claro. donde él termina diciéndole que algún día iba a hacer una película de este encuentro y ella no le creía. Cuando en ese momento, el año 89... Ya era un director Linklater. Quizás no consolidado, obviamente. No. Él ya tenía 2 películas independientes, había trabajado en otras 3, tenía como 5 en su palmarés con 29 años. Y ella, quien sigue sin creerle, 5 años después vio materializada este encuentro que siempre nos va a dejar el misterio cómo se fraguó esta conexión. Oye, ahí parece que la historia se ha construido casi una historia de la historia que da origen a la trilogía, porque es una historia súper triste. ¿Tú sabes por qué? Sí, claramente. No, sí. Yo creo que eso lo podemos contar porque eso digamos, no es spoiler. Bueno, espérate. Entonces, ellos quedan en contacto. Solo que el contacto se fue disminuyendo hasta que un día se acabó. Y Richard Linklater cuenta muy a su círculo íntimo que él tenía la esperanza de que ella pudiese verla Claro. en el año 95 con la película. Eso nunca ocurrió. Y después no ocurrió en la película del 2004 y tampoco en la última del 2013, hasta que una semana antes del estreno del 2013 alguien le comunica, cuando ya se hizo pública esta historia, que fue años después, Claro. que Amy Lerhaupt había fallecido el año 94, un año antes del estreno de la primera, en un accidente en motocicleta. Claro, entonces no vio la primera, po. No vio ni una. No, porque dijiste antes que la había visto, por eso te iba a decir que no, po. No. Él tenía la esperanza de que... Sí, pues él tenía la esperanza que ella la viera y no la ve, y un amigo de ella se comunica con él y le cuenta este trágico desenlace de la mujer, que hace que él meta mano a la edición de la película y se la dedica, porque al final... Porque lo supo una semana antes del estreno. Al final antes del anochecer está dedicado a esta mujer, ¿no? Sí. La historia es tristísima, y es notable que cómo digamos se puede generar una trilogía o un grupo de películas que en el fondo cambian como el derrotero de lo que fue la realidad, ¿cachai? Que es algo que sucede siempre, pero como acá aparte está el antecedente de la muerte de la mujer en un accidente de moto, ¿no? De motocicleta. De motocicleta. Adquiere como otra mirada. Yo lo que tengo la duda, y ahí te decía que esa historia la he leído en diferentes portales, Infobae es uno, y en algunas partes se dice que ella sabía que él había hecho la película y en otras no. Ahí no hay claridad, porque es lo que te decía, y también lo anteponemos porque obviamente estudiamos bastante para el programa, pero son cosas que a veces las traducciones se pierden. O me imagino también, tú caché que el clickbait es como mandado a hacer para este tipo de historia. Para este tipo de historias, para inventar. Pero lo cierto es que, claro, que está basado en un encuentro que él tuvo y que de hecho también leí en esa nota que en la parte 1, eso de que van a un bar y no tienen plata para pagar una botella de vino era casi un calco de lo que había sucedido en la realidad. ¿Te acordás que están jugando flipper ahí? Sí, me acuerdo. Que es una muy buena escena. Es una gran escena. Y sobre lo mismo decir, creo que la película, si bien demuestra un espíritu totalmente independiente en la primera, en la segunda ya se nota que no es totalmente independiente, que tiene un estudio por detrás que la respalda. Yo encuentro que la 2 es tan independiente como la primera. No así la 3. No, la 3 no. La 3 no. La Yo 3 creo que la claramente. segunda, de hecho, te diría hasta que solo basándome en lo audiovisual, sin leer demasiado, la encuentro más precaria que la primera en sus medios de producción. Yo no por el trabajo de fotografía. La encuentro muy pro para el trabajo de fotografía que tiene. Puede ser, pero ya digamos que las escenas se resuelven en menos locaciones.
Sí, se resuelven menos locaciones y es más intensa en términos de dramaturgia, pero de alguna forma lo que sí rescato de esta serie cinematográfica es que va muy bien con los tiempos. O sea, se le nota mucho que es en los 90 en la primera, se le nota que es del año 2000 en la segunda, a pesar de que es muy compresa. Por las camisas. No, es broma. Pero influye. Es broma, pero influye porque el personaje de Ethan Hawke tiene el corte de pelo de principios del 2000, usa las camisas de principios del 2000. Y en el primero Ethan Hawke tiene la peinada propia de los 90, iban a un bar y escuchaba chaqueta de cuero y escucháis como una especie de grunge cuando van a... En una especie de feria del disco austriaca. Claro. Cuando van y ponen el vinilo en que te permitían escucharlo, ¿te acordás? O cuando, por ejemplo, van a este bar donde ella está jugando flipper, claro. Y tú te das cuenta de que hay elementos de esas décadas. Entonces sobrevive muy bien estéticamente y no te patea, pero a la vez puedes reconocer que son esas épocas. El gran misterio del envejecer bien o el envejecer mal, que siempre, creo que en todos los capítulos hablamos de eso, y el otro día estaba pensando y creo que no hay fórmula para poder... para poder hacer que algo que haces en términos audiovisuales, literarios, teatrales, tenga la seguridad de que va a envejecer de una forma. Es como, tiene que ver con los cambios del tiempo, los cambios del cine. Pero ¿sabéis qué? Yo creo que esa es la gracia de Linklater, o sea, esa es su obsesión, al punto de que hablaban mucho en los making of del cuidado que tenían que tener, o incluso de lo desprolijo que se podía ver por el tema de las arrugas, de los peinados. Ellos querían que fuese natural. Que fuese natural. Oye, antes de ir con la canción, bueno, ya nos aproximamos a algunos elementos estéticos que nos llaman la atención, como la fotografía, el tema de los diálogos, este tema del look de cada personaje. Solo comentar que otra fortaleza que tiene es que los años 90 es una década maravillosa para el cine mundial. O sea, la cantidad de hitazos, sí, me lo dijiste una vez. La cantidad de hitazos que se hicieron en los 90 hace que muchas películas que se hicieron en los 90 pasen desapercibidas o hayan tenido, caduquen rápido. Porque si tú pensáis en los años 90, se te viene a la cabeza, qué sé yo, Robert Zemeckis con Forrest Gump, Pulp Fiction, ¿cachai? Esta película basada en el relato de Stephen King de La Cárcel, que Sueño de Fuga se llama en español latinoamericano, con Morgan Freeman. La lista de Schindler, qué sé yo, la película de Gary Oldman, Drácula. Es como si, te fijáis, son grandes nombres, todas son grandes producciones, quizás Pulp Fiction un poco menos en términos de plata, ¿cachai? Entonces que, bueno, Titanic es de los años 90 también, Belleza Americana. Entonces que de repente una película pequeña para esos estándares se haya transformado en un clásico, proviniendo de la década que proviene, yo creo que ya es una cuestión... Ya es un logro en sí mismo. Es un logro en sí mismo, ¿cachai? Porque no es fácil de hecho, destacar en los años 90. Casi todas las películas que nombraste son del año 93, 94, 95. Bueno, Titanic del 98, Belleza Americana del 99. Listo, son las únicas dos que pasaste del 95. Bueno, está Magnolia también. 98. 99. ¿99? ¿Cachai? Pero son películas que creo que todas tienen algo en común, salvo Pulp Fiction, que todas son como de lo grandilocuente. Yo me acuerdo lo que generaba en los 90 ver Forrest Gump y que apareciera con esta tecnología de la época la posibilidad de que Tom Hanks compartiera pantalla con John Lennon, ¿te acordáis? O con Kennedy. Como, bueno, se hablaba de la revolución digital, pues, ¿cachai? Y al final, claro, para la época lo era. Para la época lo era. Perdón, no con Kennedy, creo que con Nixon. No, con John Lennon. Hay una parte en que están en un programa de televisión cuando con va a la Lennon, televisión, que creo que es la que está mejor lograda, ¿cachai? Sí, es muy buena esa escena. Es muy buena esa escena. Vamos con el tema Just in Time de Nina Simone, que cerraba una maravillosa escena también de Antes del atardecer del año 2004, aquí en Magnolti Podcast. Just in time, you found me just in time. Before you came, my time was running low. I was lost, the losing dice were tossed. My bridges all were crossed, nowhere to go. Now you're here, and I know where I'm going. No more doubt or fear,
click, 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 clicks. Y hemos vuelto aquí de este hermoso tema de Nina Simone, Just in Time, de la película Antes del Atardecer del 2004. También en la misma tónica de cierre de película. En la misma escena de la canción anterior. De la canción anterior. Que de algún modo es como hacer un guiño a ese momento que es súper importante para la trilogía, porque ese es el momento en que se abre la idea del futuro, ¿no es cierto? O sea, cuando la gente vio la 2, ya inmediatamente queda, como en una escena abierta, queda la idea de qué va a pasar. Creo que en eso también fue muy maestro de terminarlo así. Mira, sobre lo mismo, cortito, que bien terminan las tres. Oh, me hiciste acordar del final de la 1. El final de la 1 tengo un versus en que me haces pensar que, claro, ¿cuál es la favorita? Para mí es la 2, ya vamos a entrar en eso, pero el final de la 1 es maravilloso. Es muy hermoso. Los lugares en los que ellos caminaron, transitaron, generaron memoria, pero vacíos. Vacíos es súper poético. en el amanecer.
sea, Sí, ya no. los amantes no existen. Ahí Linklater ahí la hizo el hombre. la hizo porque es poesía pura, po. Sí. Donde no está el amor, está el vacío, po. Sí, y aparte que el final de la 1 es súper dramático, digamos, dentro de la juventud que tienen ellos, porque... Sí, pero no me patea, porque... No es que Lo que no es que lo dramático sea sinónimo de patearte, ¿cachai? Es dramático porque están tristes, ¿cachai? Para desarrollar la idea de que para mí las películas románticas no me gustan, weón. Pero ¿y esta romántica te gusta? Es la única. ¿La única? Probablemente sí. Ujú. Le pegué una revisión a un montón de listas de películas románticas. Más asociada a la comedia podría no es verla, pero podría disfrutarla. La misma cuando Harry conoció a Sally, sí, pero no sales con una sensación de que te quedó algo. Es que resuelven una sola necesidad, yo creo, ese tipo de películas. ¿Cuál sería? Como resuelven la necesidad de homologar la vida nomás, ¿cachai? Aquí estoy tirándome una idea que es de Truffaut, de François Truffaut, y la decía mucho un amigo que está viviendo afuera ahora, Gonzalo Iturra. Tú lo conoces de Gonzalo Iturra ahí por redes sociales. Por redes sociales, nunca Sí. lo conocí en persona. Gran cinéfilo de Fuste, Gonzalo Iturra, Ya. que me recordó alguna vez en una conversación de cine una frase de Truffaut que decía que las grandes películas son aquellas que te hacen reflexionar no solamente sobre la vida, sino que también sobre el cine. Y creo que este grupo de películas de Linklater te generan esa condición de que tú reflexionas sobre la vida, sobre el amor en la vida, pero también sobre cómo eso se puede exponer en el cine. Películas como Cuando Harry conoció a Sally solamente cubren la primera necesidad, la necesidad de esto podría suceder en la vida. Qué sé yo, Notting Hill, que me encanta, también cubre esa primera necesidad. Hay otra película, Falling in Love creo que se llama, de Meryl Streep con Robert De Niro, que fue un hitazo en los 80, también resuelve la necesidad de la vida, la infidelidad, qué sé yo. Pero esta película resuelve esa necesidad de la vida, pero también te hace cuestionarte como el mismo sentido del cine, por su dinámica del tiempo, ¿cachai? Y ese es un valor que no tienen todas las películas. Capaz que eso tenga que ver en que te gusten de una manera diferente a como te gustan o no te gustan otras. A mí sí me gusta el género de las películas románticas, ¿cachai? A mí una de las películas que más me gusta de Clint Eastwood es Los Puentes de Madison. Encuentro que es una gran película. Pero también pasa que todo lo que es romántico generalmente es repudiado porque se vale de elementos muy melosos, muy melodramáticos, ¿cachai? Y eso es mal visto. Pero yo creo que en la medida en que esos elementos se conformen bien cinematográficamente, bien trabajados, digamos, o con un factor que escape a lo convencional, siempre se van a encontrar nuevas miradas respecto a ese tipo de películas. Opino lo mismo. Sí, pero igual no te gustan las películas románticas. No, es que, a ver, parte del romance es que ya es como tan utilizado como género que por lo menos sí me sorprendió y sí quise saber. Ese es un gran valor, el querer saber. El querer saber. Como decía Fontana Rosa, es como, ¿por qué te aproxima a una historia? Para querer saber cómo termina. Esta, en cada una de sus partes, logra eso. Absolutamente. Absolutamente. Y los tres cierres son muy buenos. El primero, para mí, el más magistral, porque realmente cuando lo ves vas entendiendo lo que el director te quiere transmitir con esas tomas de vacío. Audiovisualmente el primero es el más notable. Más notable. Teatralmente el segundo. Sí. Y el tercero es como el más... La vida real, así. Es que el plano se va alejando y al final ella ya le da a entender que ok, no vamos a seguir discutiendo, y se empieza a alejar el plano sobre esa playa oscura y comienzan a escucharse las voces de los otros comensales de este restaurante abierto en estas playas horribles, claro, griegas, y yo dije, qué bien cierra. Los tres son abiertos, los tres finales son abiertos. Yo creo que ninguno te da una respuesta de cómo va a seguir el asunto, y eso también es un valor. Oye, hablé un poco de los personajes. ¿Cómo te caen Jesse y Celine? Maravillosamente. Son simpáticos, ¿no? Sí. Son simpáticos, se ven genuinos, se ve que hay una química, se ve que hay un diálogo que te... No parecen personajes de cine que tienen como... que están tan estereotipados. No, donde cambian de carácter, Uh-huh. cambian de ideas, digamos, y se
no sé, en la 2 yo creo que por eso también la encuentro muy, muy bien compactada. Hay un par de escenas en que discuten sobre cosas que uno dice, oye, no sé si discutiría con alguien que vuelve a ver 9 años después, ¿cachai? Y alguien lo podría poner en duda cinematográficamente, pero es súper confiable, ¿cachai? Justamente para allá, que la calidad del diálogo que sostienen es muy de pareja. Uno cuando los escucha hablar, uno dice, tú tendrías este diálogo con alguien que no tuvieras mucho afecto, o ya sea una pareja o un muy buen amigo. Probablemente no, porque te daría vergüenza. Claro. Hablan de gustos, de filosofías, de vida, de las cosas que los hace sentirse mal, De los papás, de la muerte, de los recuerdos, de Greenpeace, ¿cachai? de todo, de todo aquello que en el fondo al mundo no le importa excepto con el que tú te amas. Claro, y hay una cierta crueldad también en la segunda, que eso sí no lo vamos a contar porque obviamente hay gente que no ha visto la trilogía, pero seguramente la tiene ahí, que es como el tipo de crueldades que pasan gracias a los azares, ¿cachai? Al hecho de ya por dónde te moviste, hoy el día que pasó eso yo estaba por ahí, ¿cachai? Tiene como ahí hay una pequeña jugada maestra en una parte de la trilogía que yo creo que no está pensada como para dar tantos golpes de efecto, pero hay una situación que se describe ahí que tiene que ver con el contar, pues, cómo ellos se cuentan cosas. Y eso también es bien notable. O sea, la naturalidad de la historia de Linklater en todas las series es brutal, po. Es Sí, brutal po. porque... El azar que está muy vinculado al cine independiente, ¿eh? ¿Sabes quién es un gran creyente en el azar, en la vida y por ende en el cine? Jim Jarmusch, que estudiando, leyendo por ahí me daba cuenta que posicionaba esta película, no sé si la trilogía, creo que hablaba particularmente de la 1, como una de las películas llamativas para él en la historia del cine reciente. ¿Cachai? Y no por nada, bueno, creo que es mucho más independiente Jarmusch que el Linklater. Jarmusch se quedó, digamos, en eso. Sí, no, sí, el dando Linklater- pequeñas libertades, pero se quedó, digamos, Sí. siendo indie. No, y Linklater tiene hartas producciones con el cine más comercial, más Más popular. mainstream. Ahora, convengamos que probablemente esta sea su joya más preciada. Sin duda, sin duda. Y en ese sentido, para mí, la naturalidad con la que ejerce estos roles, estos actorazos, porque los dos son muy buenos actores y han tenido grandes carreras, con sus respectivas características de carisma, de simpatía. Por eso me gusta tanto la 3, Víctor. Por eso encuentro que la 3 es tan importante, porque te manifiesta otro estado del amor. Y esa cuestión es fundamental para mí. Si no, para mí sería 2 lindas películas románticas. La tercera es la que hace la esencia del recorrido vital de una persona. ¿Cachai? Justo acá, mira, eres un Visionario. Un visionario. Eres un spoiler humano, porque justo nuestra pregunta número 8, en esta pauta tan compacta y enumerada que hemos hecho, dice: ¿cuál es nuestra película favorita de las 3 y por qué? Y acabas de responderlo antes de que te lo preguntase. Así soy yo. No, lo que pasa es que en muchos lados, a ver, generalmente de todo lo que lees en internet te la posicionan la 2 como la mejor. Y probablemente... Y yo soy un lugar común y por eso digo que la 2 es la mejor. No, no, es que sabes que realmente la 3 fue, a ver, la 3 me provocó una ambivalencia. Decía, como obra es vital que exista la 3 para que se conforme como una serie. Ahora, no fue la que más disfruté, probablemente fue la que menos disfruté. Tenía pasajes donde no pasaban muchas cosas y que tú consideras, según lo que me relatabas, como que le quitaban chispa a la película. Es que yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo tú. La 3 es maravillosa porque es en donde se pone en duda el concepto de amor. ¿Ya? Y eso es bueno dramatúrgicamente, es bueno si uno quisiera hacer una relación entre la trilogía y la vida. Perfecto. Y aparte, pero lo último, es muy arriesgado. Sí, las 3 son arriesgadas, No, ojo. la 3 particularmente arriesgada porque te jugaste la posibilidad de matar el romance de estos amantes. Pero no lo mata, lo deja abierto. Las 3 son arriesgadas. Pero tiraste los dados para que te salieran Pero 2-6. pero no está cerrado, ¿cachai? Si esa es la gracia que tiene. Pero yo te voy a explicar por qué no me gusta. A ver, es que no es que no me guste. Esto es como parecido a lo del Padrino 3. Que uno cuando yo a veces hablo con otros amigos sobre la trilogía del Padrino, no es que uno odie la 3, solo que la 3 es la menos buena nomás, ¿cachai? Acá me pasa que es medio contradictorio y probablemente si me preguntáis en 5 años más capaz que te diga la 3, no sé, va variando, no soy tan talibán con mi idea. Lo que me molesta de la 3 son esa escena de almuerzo después del aeropuerto en que aparecen unos secundarios random, porque ya se supone que, bueno, no lo hemos dicho, pero y es una cosa importante, en la película Jesse es escritor.
Y al principio tiene la idea de escribir y ya en la 2 es un escritor y de eso provoca que se vuelvan a encontrar. Porque está presentando un libro que cuenta la historia de ellos en la 1. Era un gran detalle que se nos había ido, ¿no es cierto? Y en la 3 él ya es un escritor consolidado, entonces tiene más poder adquisitivo y está en un almuerzo, en una sobremesa ahí con unos personajes que me parecen muy poco interesantes. Entonces eso es lo que me desalienta por momentos de la 3. Porque si te fijas, en la 1 todos los personajes random que aparecen o personajes secundarios como que son funcionales a la pareja, a ellos como dupla protagónica. En la 2 también, de hecho hay un secundario muy secundario que es el chofer de Jesse, porque tiene chofer, ¿no es cierto? Como un escritor famoso, que igual es funcional a ellos como dupla protagónica. Pero en la 3, cuando se abre como el abanico de diálogo, es decir, te invito a la fiesta del Linklater, metafóricamente, y te aparecen unos, no sé, unos cabros como así como que estudian artes, como, ¿qué me importa a mí, weón? Yo quiero que, ¿cachai? Entonces eso es lo que me pasa con la 3, como que siento que ese anfitrión de esta casa lujosa, de estas playas horribles que decís tú, no me interesa nada, compadre, ¿cachai? Y creo que en mi forma de ver de entender el cine, de entender la historia, creo que los secundarios también tienen que ser sujetos interesantes. Entonces eso es lo que me pasa con la 3. En cuanto a ellos como pareja y su camino por el amor, desamor, totalmente de acuerdo contigo. Es maravillosa ese quiebre que se hace. Pero ¿qué me importan esos griegos, esos tanos que están ahí? No, po. Pero es que tienen un diálogo, Víctor. Tienen Sí, un diálogo pero que se extiende 40 minutos, po, ¿cachai? Pero no podemos estar de acuerdo en todo. O sea, No, po. Si tampoco te quiero convencer. Yo te estoy diciendo que hay un diálogo funcional que en el fondo trata de enrostrarles a Jesse y a Celine que ellos ya estaban más cerca de las parejas anfitrionas que de los invitados que eran estos jóvenes. ¿Sí? Puede que no te convenzca, pero ¿Pero tú disfrutaste esos 40 minutos? No particularmente. Ya. O sea, tampoco es descabellado lo que te estoy planteando. No, pero si te vuelvo a repetir, es el hecho de decir que sí tenían una función. Como que ahí se me aburguesó un poco la trilogía, que siempre fue tan digamos, de ellos llevando el control de la situación. Pero está bien. Ahora, no toda la 3 es así. Hay claro, la parte que genera el quiebre, que es una discusión puntualmente, y eso está en el tráiler, así que no es spoiler. Esa parte es notable. Pero nuevamente es notable cuando la acción recae en ellos de forma sostenida. Cuando me metía un Tano que cocina y que le dice, ¿qué me interesa, hermano? No eres importante acá, ¿cachai? Pero si la película en ese caso hubiese transcurrido de las mismas maneras, donde prácticamente es un diálogo entre un hombre y una mujer por tercera vez, ¿te hubiese parecido real? A mí no me parecía, no sé, porque me parecía muy real, porque llega un punto en que era conveniente para mí remarcar que ya no había el grado de intimidad que tenían anteriormente. Sí, en eso tiene un punto. Ahora, convengamos en que estoy hablando desde el fetichismo de una trilogía que he visto muchas veces y ¿cómo se llama? Y que he tenido la oportunidad de poder pensar las cosas que están expuestas ahí y las he vuelto a ver. Yo creo que es una trilogía que he visto mucho. ¿Cachai? No la vi para el programa porque como a veces he trabajado con algunos segmentos en clases de cursos de cine que he hecho, pero sí, es la idea fetichista que uno tiene con las cosas que le importan mucho, ¿cachai? Obviamente alguien me podría decir, oye, Linklater es cine de autor, obviamente la quiso. Por supuesto, si el cine de autor uno tiene que tomar palco nomás, ¿cachai? No es como que no estoy reconociendo un error en algo, porque obviamente es una trilogía bien armoniosa cinematográficamente. No estoy hablando del conflicto de ellos, ¿cachai? Solo que hay algunos personajes ahí que como que es como cuando hay a un show de stand-up con micrófono abierto y agarra el micrófono a alguien que no tiene chispa, pues, ¿cachai? No, si yo estoy en todo de acuerdo contigo, si mi tema es que yo creo que había una necesidad para representar realidad, que es parte de los elementos que tiene Linklater en esta serie cinematográfica, que es la realidad. Y la realidad es que cuando tú ya tienes hijos, tienes cierta edad, el romance se empieza a morir y no ibas a mostrar oye, voy a comprar pan y vuelvo y salís de la casa y la película empieza ahí. No, pues tenéis que mostrar que ya hay una intervención en el romance, en las relaciones, y que se les va, a lo mejor podrían no haber sido 40, podrían haber sido 20, a lo mejor podrían haber sido otros actores, a lo mejor podrían haber sido otros diálogos, lo entiendo, ¿sí? Pero a mí lo que me gustó es que no se repitió a sí mismo por tercera vez esa exclusividad de dos personajes caminando por la ciudad. Sí, es como
se estereotipa un poco esa parte, a propósito de que él es un escritor famoso y como que todos dicen, esos cabros jóvenes que están en esa mesa, en algún momento les dicen, oye, no tiene idea cómo se conocieron Jess y Celine, y cuentan, así, y como, ¿cachai? Como ya la cuestión revisionista, su propio romance, sí es interesante, solo que capaz que sea un rollo mío, que cuando hay ideas, imaginarios, ciertos retratos, digamos, que parten de una precariedad y se aburguesan, siento que se adormece un poco la chispa que tienen, ¿cachai? ¿Sabéis con qué me pasa un poco eso? Con Roberto Bolaño, que tú sabes que es un escritor que a mí me gusta mucho. Y es distinto el Bolaño de, no sé, de los detectives salvajes, cuando anda ahí por los cafetines de Ciudad de México escribiendo poesía, ¿cachai? Y todo el cuento, a cuando ya en 2666, que para muchos es como una obra mayor, pues a mí me gusta el Bolaño más callejero. Más callejero, más precario, ¿cachai? Es un rollo mío, porque también el cine de autor ofrece y uno como espectador recibe y uno ve qué es lo que con lo que te genera ahí un vínculo mayor y un vínculo menor, ¿cachai? Y me pasa que con la que genera un vínculo menor por su forma cinematográfica, en ese momento de la película, es la 3 con la que tengo un menor vínculo. Oye, y en ese sentido, ¿te gustaría que hubiera una cuarta parte? Porque ya que los 3 finales eran abiertos. Aquí vamos a pelear terrible brígido. No, bro. Aquí vamos a pelear terrible brígido porque mi respuesta es sí, pero nadie quiere que haya una cuarta parte. Pero yo te digo que sí, me encantaría que hubiera una cuarta parte. ¿Sabes por qué? Pero justo te iba a preguntar, ¿por qué? ¿Qué debería retratar? Porque no solamente el cine muy mainstream y el cine muy millonario tiene derecho a hacer 8 películas como Rápido y Furioso. También como Star Wars. Como Star Wars, claro. También las películas precarias. Como Rocky. Como Rocky. También las películas minimalistas, de pocos recursos, arriesgadas, también merecen tener todas las partes que quieran. Ya, y mi pregunta es, abuelo pájaro, qué te gustaría que mostrase o por dónde crees que podrían ir los tiros? No sé, pero si fuera Linklater, si fuera amigo de Linklater, le diría que, no sé, que convirtiera la cuarta en una serie, ¿sí? Y generara un nuevo relato. Ya. ¿Sí? Así como, no sé. Porque yo lo pensé y dije, bueno, ya aquí lo único que queda es divorcio, pues. Y hacer un divorcio de estos amantes ya sería... Mata el alma a todos los espectadores que siguen y que lo tienen como cuadro en su casa, ¿no? O estarías hablando de un genio. O lo otro es que podrían generar como... Y ahí yo creo que no descarto que lo pueda hacer en el futuro. Como hay tanto tiempo que pasa entre una y otra, perfectamente podría convertir los 9 años que pasan entre la 1 y la 2 o los 9 años que pasan entre la 2 y la 3 en una serie. Con otros actores, ¿cachai? Uh-huh. Sería una jugada maestra. Yo me hago socio de Paramount Streaming solo para ver. Y pondría 2 lucas. Me pondría 2 lucas para que la paguemos a media igual que Star Plus, amigo, ¿no? No, perdón. Ahí se nos. Dejé en explícito lo rata que somos. Sí. Lo pobre y triste que somos. Lo pobre y triste que somos. Oye, bueno, vamos a terminar este capítulo, que ha sido un capítulo diferente, no solamente por comentar una serie, que es una serie cinematográfica, también los bloques han sido más largos para ser coherentes con una película que tiene mucho diálogo. ¿Cómo estuvo esa? Bien. ¿Estuvo bien o no? Sí. Así que nos vamos a despedir ahora, porque vamos a terminar con una de las grandes escenas de tu película favorita, que es la tercera parte de la trilogía Before. La reivindico. Pero igual ya me estoy reconociendo que el griego ese que habla no tiene ni un brillo, ¿o no? No, nada, contra la comunidad griega. Pero si no estoy diciendo eso. Pero ese abuelito de Tsitsipas no tiene gran brillo, tienes que admitirlo, ¿o no, amigo? Todo en su tiempo, todo en su lugar, amigo. Presente nomás. Bueno, nos despedimos ahora entonces. Gracias por habernos escuchado. Recuerden que nos encuentran en Spotify. También pueden seguir lo que está pasando con nuestro podcast en Instagram, McNulty Podcast. Y les dejamos con una de las grandes secuencias de la trilogía Before. Y nos despedimos. Un abrazo. Cuídense. Chao. And I am not in conflict about it. Okay, but if what you want is like a laundry list of all the things about you that piss me off, I could give it to you. Yeah, I want to hear. Okay, well, let's start at number 1. Okay, number 1, you're fucking nuts. All right, you are. Good luck finding somebody else to put up with your shit for more than like 6 months. Okay, but I accept the whole package, the crazy and the brilliant. All right, I know you're not going to change, and I don't want you to. It's called accepting you for being you. Yeah, okay. I asked you a question.
If, while I was carrying that double stroller down the stairs and getting ass raped in Pigalle, you fucked that little Emily Bronte girl. Okay, I don't know what Emily, what are you even talking about? The one that wrote the nice emails about Dostoevsky. Oh, Jesse, you're so right. The Grand Commander is the deepest passage of all of Russian literature. If you're asking me if I'm committed to you, the girls, and the life we built together, the answer is a resounding yes. So you did fuck her. Thank you very much. Do I ever ask you about the time you went to go visit your old boyfriend after his mother died? No. You want to know why? Because I know the way that your fucking French ass works, and I guarantee that you at least blew that guy. But I also know that you love me, all right? And I'm okay with you being a complicated human being. I don't want to live a boring life where two people own each other, where two people are institutionalized in a box that others created, because that is a bunch of stifling bullshit!